Hola, bienvenidos a este tercer video. Mi nombre es Lili Guerrero. Los que me conocen saben, soy licenciada en pedagogía, pero también soy mamá de 3 chicos a los cuales educo en casa desde hace 7 años. 2 de ellos nunca han pisado la escuela y el más grande, bueno, está a punto de concluir los estudios en secundaria. Y la verdad es que me ha animado a hacer estos videos porque efectivamente yo comencé esta reforma educativa en casa para hacer frente a la educación utilitaria, a la educación que actualmente se imparte en la mayoría de los sistemas educativos. Hace tiempo vengo estudiando con regularidad y compromiso la filosofía educativa de Charlotte Mason y es increíble encontrar algo más que técnicas para aplicar durante el proceso educativo. Entender la cuestión del problema educativo desde el fundamento bíblico e incluso científico es un acierto tan grande. ¿Pero por qué esta pedagogía es tan única y especial? Definitivamente la respuesta la di en los 2 primeros videos donde te comparto que esta pedagogía surge y nace precisamente de una inspiración en estas leyes y principios naturales. Además de que Charlotte Mason tuvo a bien concebir adecuadamente al niño y entonces enfocar todos los procesos educativos con base en lo que el niño es. A diferencia de las actuales pedagogías, en las que se concibe al niño en términos de sus capacidades y de lo que puede hacer, más no de lo que es en esencia. Y bueno, es vital comprender la importancia de acercarse a una ley natural y descubrir su ciencia, una ciencia pura, ya que actualmente los conceptos de ciencia tienen más que ver con una ciencia aplicada o tecnológica que con la ciencia pura, y esa es precisamente la que nos interesa conocer. En una pequeña definición que encontré en la red, esta dice que una ciencia pura es la disciplina que explica el mundo físico y natural mediante un número limitado de leyes. Más adelante ellos sostienen la tesis de que la ciencia se encuentra en el principio del fin, es decir, que está cerca de cumplir su objetivo de entenderlo todo. Y bueno, es relevante hacer la mención de las ciencias puras versus las ciencias aplicadas o las ciencias tecnológicas, porque son estas las que se enseñan primordialmente en las escuelas. Es decir, vemos el uso de los libros de texto que ya vienen, ¿verdad?, adheridos a una interpretación científica, de modo que el educando es de igual manera acostumbrado a creer por fe en toda esta terminología en lugar de incentivar momentos y oportunidades de aprendizaje en las que el educando mismo forme su propio ojo científico cuando está en contacto directo con la naturaleza y con todo aquello que él aprende. En este video quiero hablarles sobre otro personaje, otro filósofo que se inspiró en las leyes y principios naturales para enmarcar su filosofía. Me refiero a Masanobu Fukuoka, quien fue un biólogo, agricultor y filósofo japonés que vivió en 1913 y murió en el 2008. Esta persona recibió el premio equivalente al Premio Nobel en Japón en la categoría de servicio público. Él dejó dos obras que están completamente inspiradas de estas leyes para poder ofrecer una alternativa a la agricultura química que ya se estaba metiendo fuertemente en su país y en el mundo. Sus obras fueron La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo, en la que presenta esta propuesta para hacer frente a una agricultura química, a lo que él llamó precisamente una agricultura natural. Masanobu Fukuoka ha sido una gran inspiración para agricultores de todo el mundo, ya que sus métodos permiten que el hombre vuelva a conectar con la naturaleza, respete precisamente sus funciones naturales y de ella puedan producir el alimento que necesitamos. Bien, al libro al que yo me acerqué fue La revolución de una brizna de paja. Mi acercamiento fue porque derivado de conocer la pedagogía de Charlotte Mason y encontrar una alternativa natural para la educación, mi criterio sobre la vida actual cambió. Y consideré que si había una forma más natural de llevar a cabo la educación, seguramente aplicaría para las otras tantas cuestiones de la vida. Particularmente soy una persona que ha pasado un proceso de confrontación muy grande, sí con mi forma de vivir y con mi forma de pensar.
De modo que en el tema de la alimentación, por ejemplo, me cuestionaba bastante sobre la calidad de los alimentos, dado toda esta producción en masa que nos lleva a consumir alimentos que no son tan saludables ni tan orgánicos como parecieran ser. Y sí, justamente en la búsqueda de encontrar estas alternativas para una alimentación autosustentable, una alimentación natural, es que me encuentro con Masanobu Fukuoka, y al leerlo pues es impresionante ver la cantidad de analogías que se pueden presentar en contraste con la pedagogía de Charlotte Mason. Debo aclarar aquí que Masanobu Fukuoka no identificaba su filosofía con ninguna secta u organización religiosa, pero sí tenía la influencia, al ser japonés, del budismo zen y del taoísmo. Sin embargo, vemos que cita bastantes pasajes de la Biblia, adoptando cierta cosmovisión de la tradición judeocristiana. Este libro particular muestra impresionantes comparaciones con la filosofía educativa de Charlotte Mason. Tiene paralelos tan interesantes. Uno, hacia el tema, sí, de las condiciones de la naturaleza del niño, que fue el caso de Charlotte Mason, de reconocer algunos, particularmente 13 instrumentos que son lícitos para la educación y la crianza de los niños. Y bueno, un método basado precisamente en esos principios que observó en la misma naturaleza. En el caso de Masanobu Fukuoka, para hablar sobre la tierra, sobre ese equilibrio natural, para tener y respetar precisamente la naturaleza en su proceso de producir los alimentos para el hombre. Y bueno, ambos mostraron una particular sensibilidad, casi a modo de revelación divina, misma que puede ocurrir a cualquiera de nosotros si observamos el entorno con humildad. Yo sé que Charlotte Mason estaba en desacuerdo en comparar al niño con una planta, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, estaba parcialmente de acuerdo con el término de jardín de infantes o jardín de niños, y esto por una razón muy breve que te voy a explicar en este video. Vemos en su volumen 2 que ella habla de los padres como inspiradores de la vida de los niños, pero también aquí nos habla del problema educativo y refiere precisamente otras teorías educativas del pasado, como la de Pestalozzi y como la de Froebel, en la que, por ejemplo, Pestalozzi hablaba de la educación en términos de desarrollar armónicamente las facultades del niño en lugar de que el niño utilizara estas facultades para la obtención del conocimiento. Es decir, se ocupaba más por moldear el jarrón y por preparar el jarrón en lugar de llenarlo. A diferencia de Froebel, no se trataba de darle forma al jarrón, es decir, no era trabajo del alfarero y de las manos del alfarero, sino que más bien el niño era esa flor dentro del jarrón en la que el jardinero, ¿verdad?, con sus esfuerzos, da forma a cada pétalo de la flor. De hecho, tengo aquí esta frase que les quiero compartir sobre este extracto. En las manos de Froebel, la figura gana en audacia y belleza. Ya no es un mero jarrón a modelar bajo los dedos del alfarero, sino una flor, digamos, una rosa perfecta para ser moldeada, delicada, consciente y metódicamente, pétalo por pétalo, curva y rizo, por el perfume y la gloria viva de la flor, pues estos vendrán. Haz tu parte y moldea los varios pétalos. Espera también a la luz del sol y la lluvia. Da espacio y lugar para que tu flor se expanda. Y así vamos a trabajar con un toque de imaginación aquí y de juicio allá. Ahora a las facultades perceptivas, ahora a las conceptuales. En esto apuntando a la moral y en esto a la naturaleza intelectual del niño, tocándose pétalo a pétalo. Y bueno, lo que ella nos dice posterior a la lectura de este párrafo es que le preocupaba precisamente esta idea de jardín de niños, porque si tratas al niño como una flor o como una planta, entonces el trabajo lo realiza mayormente el jardinero. O sea, la educación vuelve a caer en manos del educador y no en manos del niño, que es el principal educando y que rompería precisamente ese principio de que toda educación es autoeducación. Bueno, y quizá me digas, pero él no fue una persona cristiana, ¿no? Y que con base en ese primer argumento puedas desacreditar su aportación. Y soy la primera en defender precisamente que todo pensamiento, toda filosofía,
Todo argumento debe pasar por el filtro de la verdad, por el filtro de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí acuerdo completamente con Charlotte Mason cuando dice en su volumen 2 que es posible comprender las leyes y obedecer las leyes sin reconocer al dador de la ley, y que quienes comprenden y obedecen cualquier ley divina heredan la bendición que procede de la obediencia, independientemente de su actitud hacia el dador de la ley. Igual que el hombre se abriga el calor del sol abrasador, aunque cierre sus ojos y se niegue a mirar el sol. En contraste, que aquellos que no se esfuerzan por estudiar los principios que rigen la acción y el pensamiento humanos no reciben las bendiciones de la obediencia a ciertas leyes, aunque reciban por herencia las mejores bendiciones que provienen de una relación reconocida con el dador de la ley. Y así es, si buscamos en el pasado, seguramente vamos a encontrar que muchas de las personas que descubrieron leyes no iniciaron con una fe en Dios. Por el contrario, una vez que descubrieron y vieron que detrás de esta ley había una inteligencia, pusieron su fe en Dios. Pero recordemos que precisamente las leyes naturales cumplen con algunos aspectos en los que la fe en Dios no opera necesariamente para que podamos llegar a reconocer que es verdadera. Si consideramos, como en el segundo video, que las leyes son irrevocables, eternas e invariables, y que además tienen la característica de ser objetivas, inmutables y predictivas, vamos a entender que efectivamente cualquiera puede llegar al descubrimiento de estas leyes a través de la observación o de la misma experimentación. Así vemos muchos casos, como les comentaba en la historia, en las que una persona que no necesariamente tenía fe pudo llegar al conocimiento de estas leyes. Y bueno, vamos a esta segunda parte del video. Aquí lo que me interesa es presentarles precisamente cómo es que estos dos personajes llegan a la inspiración y a este descubrimiento de las leyes. ¿Cuál es precisamente ese momento en el que reciben esta revelación para adentrarse en el conocimiento de estas áreas tan importantes, ambas, en la vida del ser humano? En esta traducción del libro de La revolución de una brizna de paja, encontramos el momento exacto en el que Masanobu Fukuoka recibe esta revelación. Cito el libro y dice: la inspiración de su método natural de agricultura le vino un día en que pasaba accidentalmente a través de un campo que no había sido cultivado ni utilizado durante muchos años. Allí vio que unas vigorosas plantas de arroz brotaban de entre una maraña de hierba. A partir de entonces, dejó de inundar sus campos para cultivar el arroz. Dejó de sembrar el arroz en primavera y en su lugar lo sembró en otoño, directamente sobre la superficie del campo en el momento en que naturalmente habría caído sobre el suelo. En vez de labrar el suelo para librarse de las malas hierbas, aprendió a controlarlas mediante una cubierta vegetal más o menos permanente de trébol blanco y un acolchado de paja de trigo y de centeno. Una vez que observa que las condiciones se han inclinado a favor de sus cultivos, el señor Fukuoka interfiere tan poco como le es posible sobre las comunidades vegetales y animales de sus campos. Y bueno, también les voy a compartir sobre el momento de la revelación que tuvo lugar en Charlotte Mason, y esto lo encontramos en su biografía, y dice: en torno a este tiempo me llegó mi vocación. Un día vi a una señora alta con un chal oscuro sobre sus hombros a modo de bufanda, un bonete cuyos lazos negros flotaban y todo un tren de niños pequeños agarrados de su falda siguiéndola. Era la maestra de una escuela de niñas cercana. La idea no cobró forma en ese momento, pero de alguna manera supe que enseñar es lo que quería hacer, y sobre todo, enseñar a los niños pobres como aquellos que había visto. Llegamos a conocer a esta señora. Descubrí que su apariencia elegante le hacía mérito. Me llevaba a su escuela de vez en cuando y me sentaba junto a ella en lo que se llamaba el cajón del monitor, y era todo oídos cuando enseñaba a las chicas mayores. Y entonces me sobrevino otra idea fértil. Las niñas de primer clase tenían entre 15 y 17 años. Creo, chicas que estarían ahora haciendo grandes cosas en un instituto, pertenecían a clases profesionales. Chicas que llevaban relojes y a veces anillos, y que leían historia inglesa de un pequeño libro miserable, de 1/4 de pulgada de grosor y totalmente aburrido. De aquella lección aprendí cuán necesario es que los niños tengan libros, buenos libros, considerables y bien escritos, porque sin privarnos de nada en casa,
Leíamos libros y por esa época estaban leyendo las novelas de Waverly. ¿Cómo nuestra amiga conseguía que los niños le hicieran caso? Es algo que nunca averigüé. Probablemente se sentían atraídos por ella, como me pasó a mí. Y bueno, estos dos momentos de revelación de cada uno muestran un parteaguas, un hito en su vida en el que claramente algo ocurre y les lleva a enfocar no solamente esta observación y atención, sino toda su vida al estudio y a compartir todo este conocimiento para bendición de los demás.